Hechos 5 del 17 en adelante. Amén. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, ¿qué hicieron? Se llenaron de celos. Entonces aquí estamos viendo los líderes religiosos estaban celosos. ¿Contra quién? Contra Pedro y los apóstoles. ¿Por qué? Porque Pedro y los apóstoles habían ganado más respeto que ellos. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Habrán líderes religiosos que van a demandar, van a exigir, respétame. Yo merezco respeto, yo merezco obediencia, yo merezco sometimiento, yo merezco reverencia. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí están los líderes religiosos, aquí está Pedro y Juan, y ellos no lo están demandando. La gente se los está otorgando voluntariamente. ¿Por qué? Porque están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. La meta de los discípulos no era lograr y ganarse el respeto de las personas, obedézcanme a mí, sométanse a mí, sino que, ¿sabe qué? Todos sometámonos a Dios y respetemos a Dios. A los apóstoles se les otorgaba el poder, el respeto, porque el Espíritu Santo les había otorgado el poder. Podían hacer milagros, podían hacer hazañas, pero no decían esto lo hicimos nosotros, esto lo logramos nosotros, sino que era porque el Espíritu de Dios estaba obrando a través de ellos en obediencia. Pero hermanos, cuando somos dirigidos, impulsados por el Espíritu Santo, vendrán problemas, vendrán dificultades. En el caso de Pedro y Juan, vinieron azotes, persecución, encarcelamiento, y vamos a ver cómo ellos aceptaron y recibieron esto. No era la primera vez que los arrestaban y los traían ante el Sanedrín. No era la primera vez que los calumniaban, los latigaban. ¿Usted tiene fe en Dios, hermanos? 2 o 3 de ustedes, ¿verdad? Pero el creer en Dios y depender de Dios no nos elimina todos los problemas, las dificultades, lo difícil que pueda ser la vida. A lo contrario, nos va a acarrear más problemas cuando seguimos al Señor. Es más, la gente, cuando usted les hable, les testifique, algunos van a reaccionar de manera positiva. Ya vimos que más de 5,000 han creído, pero otros reaccionaron no favorablemente. Quede cuando nosotros lo hagamos. Verso 18. ¿Qué hicieron estos líderes celosos? Y echaron mano a los apóstoles y les dieron un aplauso. ¿Así dice? Y los pusieron en la cárcel pública. ¿Era la primera vez? Regrese ya al 4.3. ¿Qué dice el 4.3? Alguien que me lo lea. Y les echaron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, ¿verdad? No es la primera vez. Ya lo han experimentado. Ya fueron puestos en la cárcel. Verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, ¿qué hizo? Lo sacó, ¿verdad? Entonces aquí Dios está interviniendo a través de un ángel. Aquí la palabra se puede traducir, aquí tenemos a un ángel entre nosotros, ¿verdad, hermano Ángel? Pero un ángel puede ser un mensajero de Dios, humano, o uno celestial. Algunas de las personas y algunos de los comentaristas creen que Dios utilizó a un ser humano como mensajero para sacarlos de la cárcel, pero yo los voy a retar a que lo consideren y reconsideren, porque es un ángel que viene de noche, un ángel del Señor, un mensajero. Algunos dicen que pudo haber sido Jesucristo mismo, pero vamos a notar que este ángel no solamente abre la cárcel, después la deja cerrada, y los de afuera, porque a la mañana siguiente ninguno de los oficiales encontraban, la encontraron cerrada la cárcel, las puertas, los guardias parados ahí en sus posiciones, y ni en cuenta de que los presos ya no estaban dentro, y ni pueden explicarse lo sucedido. Lo vamos a ver más adelante. Verso 20. ¿Cuáles fueron las instrucciones del ángel que los sacó? Lea el 20 conmigo. Id.
Una pausa ahí. ¿Qué significa la palabra id? ¿Es un verbo? ¿Es un mandato? ¿Es un imperativo? Vayan, es una orden. Vayan y hagan ¿qué cosa? Y puestos en pie, el verso 20 del capítulo 5 de Hechos estamos, id y puestos en pie, ¿dónde? En el templo. ¿Y qué cosa? Anunciad, otra orden. Hemos hablado que estas palabras cuando terminan con una letra D, id, haced, anunciad. Entonces vayan, es una orden, háganlo, pero no nomás es ir, sino que hagan ¿qué cosa? Anuncien. Y vamos a ver esta palabra. ¿A quiénes? Al pueblo. ¿Qué cosa? Todas las palabras de esta vida. En otras palabras, prediquen el evangelio a los cuatro vientos, a toda persona, a toda criatura, a toda familia, a todo pueblo, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. ¿Qué cosa vas a predicar y enseñar? El mensaje completo, el evangelio completo, el mensaje de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo. No parcial, no una parte, no prosperidad económica, no seguridad física, no prediques el confort, sino predica esperanza y salvación y perdón de pecados que solamente se encuentran ¿en quién? En Cristo Jesús, el único camino, quien dijo ser el camino, la verdad y la vida. Predíquenselo a todos. Y esto, hermanos, también sí incluye lo que le hicieron a Jesús, su muerte, su resurrección y su retorno. Pero prediquen el evangelio completo. Anunciad. Ese es un id, anunciad, un mandato. Aquí la palabra del griego es laleo. A ver, dígalo conmigo. Laleo. Laleo. Esto es de lalear, de hablar, hablar con, pero no nomás es hablar así cualquier cosa, cualquier palabrita, sino hablar con poder, proclamar, predicar, pero va en paquete allí el evangelizar, el compartir, el enseñar, o sea que va en paquete. Esa es la gran comisión que dice, vayan, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué hay que hacer? Enseñar, bautizar, etcétera, ¿verdad? Va en paquete. Para poder hacer discípulos hay que evangelizar, hay que predicar, hay que enseñar. Y no solamente enseñes con tu boca, sino enseña con tu vida vivida. Más tarde, sáltese un poquito allá adelante a Hechos 13:46. Veamos cómo lo estaba haciendo después Pablo, que fue discipulado por un hermano. ¿Cómo se le llamaba? Ayúdenme alguien que me acuerde. ¿Cómo se llamaba? El que discipuló, bueno, Gamaliel fue maestro en un tiempo de Saulo, pero de Pablo, Bernabé. Bernabé discipuló a Pablo. Y vayamos allá 13:46, cómo estaban predicando estos hermanos. 13:46, ¿qué dice? Entonces Pablo, ¿y quién? Bernabé, hablando ahí sin ganas, sin valor, sin valentía, así dice, no, hablando con denuedo, en otras palabras, empoderados por el Espíritu Santo. ¿Qué dijeron? A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase, o sea, se les enseñase, se les predicase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos ¿a quiénes? A los gentiles. O sea que les estamos predicando a los judíos y no quieren escuchar. Nos vamos a regresar a los gentiles. Aquí la palabra gentiles significa naciones, a todo pueblo, lengua, nación, etc. Así que regresando a nuestra cita de Hechos 5, también es algo para mí que me llama la atención. Es interesante que el ángel que les dio las instrucciones, que les dio el mandato de que fueran a predicar, ¿qué les está pidiendo hacer? Vayan y prediquen. ¿Pero dónde? Les dijo. Ayúdenme ahí en el verso que estamos leyendo. En el templo. ¿Qué les había pasado en el templo anteriormente? Allí mismo ya los habían interrogado, ya los habían metido presos. En otras palabras, vayan y enfréntense y vuélvanlo a hacer. Lo mismo que les ocasionó caer presos. Vayan y háganlo de nuevo. ¿Sabes qué? Puedes morir. Sí, pueden haber consecuencias. Puedes volver a caer preso, sí.
Pero ¿sabe qué? Es siempre mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no solamente puede librarnos, sino que puede dar vida y se le puede confiar y se le debe obedecer. ¿Era la primera vez que Dios había librado a alguien de la cárcel? Bueno, vamos a ver muchos ejemplos en el futuro, pero Pedro fue liberado de la cárcel de Herodes, lo vamos a encontrar allá en el capítulo 12. Pablo y Silas van a ser liberados de la cárcel allá de Filipos, en el capítulo 16. Pero ¿obedecieron estos discípulos a hacer lo que el ángel les dijo, la orden? Sí, vamos a ver que muy de mañana se paran para anunciar estas palabras de vida, el evangelio, de salvación. Verso 21 del capítulo 5. Verso 21. Habiendo oído esto, ¿quiénes? Los discípulos, los apóstoles. Pero escúchenme, ¿cuándo los sacó el ángel de la cárcel? En la noche. ¿Y esperaron hasta el día siguiente? Bueno, no nos dice explícitamente la Biblia, pero estaban siendo empoderados, les estaba dando la orden, ya estaban empoderados por el Espíritu Santo, pero para obedecer, o sea que inmediatamente obedecieron. ¿Qué hicieron en acorde al 21? ¿Qué nos dice? Habiendo oído esto, dijeron, vamos a esperarnos hasta que tengamos tiempo. Vamos a esperarnos hasta que no tenga nada que hacer. ¿Qué hicieron? Entraron de mañana, ¿dónde? En el templo. ¿Y qué hacían? Enseñaban. Entre tanto, o sea que ellos enseñaban y predicaban, evangelizaban, discipulaban. ¿Vinieron quiénes? El sumo sacerdote y los que estaban con él, o sea, todo el equipo de los sacerdotes, de los líderes. ¿Y qué hicieron? Y convocaron al concilio, este es el Sanedrín, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Hermanos, los discípulos no tardaron en obedecer, así que pegaron carrera lo más pronto posible, inmediatamente y completamente. Pero esta obediencia trae consecuencias. ¿Qué trae? Trae al Sanedrín, que se supone, recordemos quién era el Sanedrín, se supone que eran los encargados de enseñar, de predicar, pero ¿lo han estado haciendo? No lo han estado haciendo. Y vienen a animarlos y decirle, gloria a Dios, sigan adelante, échenle ganas, qué bien que ustedes están obedeciendo. ¿A esto vienen? No, vienen para apagar aquella cosa y matar aquella cosa. Vienen para impedir que se haga y vienen a quitarles la autoridad para decir, aquí los que tenemos autoridad somos nosotros. ¿Quién les volvió a dar esta autoridad? Así que en la mañana en el templo solía haber mucho movimiento en el templo. O sea, acordémonos que había varias horas de oración. Entonces las personas se detenían ahí para orar y adorar. Y los apóstoles aquí aprovecharon para anunciarles las buenas nuevas, el evangelio, enseñar, para predicar. Pero ¿qué de nosotros, hermanos, a estas alturas? Ya va la segunda vez que nos acosan y que nos meten presos. ¿Sabes qué? Pues mejor me voy a callar porque me dijeron que me callara, porque si no a la siguiente me va a ir peor. Pero ellos, los apóstoles, después de la amenaza de los líderes más influyentes de este tiempo, del arresto, de los azotes, del encarcelamiento, y después de que milagrosamente Dios los libera, vuelven a predicar. El espíritu que moraba en ellos les daba las fuerzas. No había, escúcheme aquí, no es de que no tuvieran miedo, sino que no eran dominados por el miedo. No es de que un cristiano de vez en cuando no le entre ahí un temor, una preocupación, pero no debemos ser dominados o dirigidos por el miedo, porque el miedo es un espíritu que no proviene de Dios. Pero hermano, usted el domingo pasado dijo que Satanás no puede poseer a un cristiano. Bueno, en nuestra mente a veces podemos darle cabida a ciertos pensamientos, pero Satanás no nos puede controlar ni poseer, pero le podemos dar cabida a la duda cuando comenzamos a dudar de Dios.
si Él puede o no puede hacer lo que Él dijo que podía hacer. Y Él les dijo, les van a suceder y les van a hacer todas estas cosas a ustedes. Ya se los había advertido, pero ellos no es de que, ¿y qué nos puedan hacer? El libro que estamos leyendo como familia, a este hermano misionero lo llevan ahorcando, lo van a matar. Y él simplemente encomienda su vida al Señor. Y se le prende una lucecita de que, oye, yo traigo una tarjeta de presentación, la voy a presentar, y con esa no lo matan. Y es más, hasta le abren las puertas para poder predicar el evangelio. Pero siempre el Señor va a dar una libertad. Vamos a hablar de esto. Entonces aquí los apóstoles reconocían que los que tenían la autoridad humana, los judíos, el Sanedrín, tenían poder para poder quitarle la vida. Pero como quiera, saben que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Anteriormente ellos habían dado ya una respuesta. Vaya conmigo al 4:20 ahí de Hechos 4. Lo cantamos el día de hoy también en cierta manera. Ellos sabían de que tenían el poder del Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué dicen en el 4:20? Porque no podemos dejar de decir, ¿qué cosa? Lo que hemos visto y oído. Hemos aprendido del Señor Jesús todas estas cosas, lo vimos crucificado, lo vimos muerto, lo vimos resucitado, y sabemos que esto es verdad y no nos podemos callar, porque no hay otra verdad. Prediquemos el evangelio completo. Así que su vida, su espíritu, su conciencia, su mente, su corazón decía, no puedo hacer algo mejor que predicar y compartir la palabra del Señor. Usted y yo nos podemos ocupar en 1000 cosas, pero siempre van a ser inferiores a lo que podamos hacer de compartir el evangelio de Jesucristo. No nos podemos callar. Hay personas que se están muriendo, que no han escuchado el evangelio, que no han escuchado de Jesús, y nos concierne a nosotros compartirles el mensaje de salvación, hablarles de la gracia de Jesucristo, de su perdón, de su misericordia, de su amor, de su todo. Esta debe ser nuestra pasión, nuestra motivación, que el Espíritu Santo nos guíe a hacer. Así que usted y yo debemos enseñar y predicar con el mismo poder, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, con el mismo denuedo que lo estaba haciendo Pablo y lo estaba haciendo su compañero que lo discipuló. Y lo reto a que usted lea la Biblia. Aquí en el libro de los Hechos usted va a ver, sí, Saulo comenzó a ser, ¿cómo se convirtió? ¿Cómo se cambió su nombre? ¿A quién? A Pablo. Y usted cuando lea la Biblia, hágalo de esta manera, el libro de Hechos. Usted va a comenzar a ver a Bernabé y a Pablo. En el griego está en esta orden normalmente. A veces algunas traducciones como que lo intercambian, pero normalmente Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. De repente pasa a ser Pablo y Bernabé. Y como que Bernabé pasa. Pero usted y yo deberíamos invertir en otros para discipularlos y ellos crezcan y tomen posiciones y de liderazgo, y que el Señor los use a ellos. No lo dijo mejor nadie que Juan. ¿Qué dijo él? Yo no soy el enfoque. Necesito hacer ¿qué cosa yo? Menguar para que Él crezca. No nos predicamos a nosotros mismos, hermanos. No es nada que aquí viene el varón de Dios, o aquí viene este hermano que sí. No, todos, usted y yo, deberíamos predicar el evangelio para que otros vengan después de nosotros, y no nos estamos exaltando a nosotros, sino al Señor Jesucristo. Verso 23 de nuestro texto, por favor. Diciendo, por cierto, la cárcel hemos aquí, aquí llegaron los, el 22 me salté, ¿verdad? El 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, ¿qué hicieron? No los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. ¿Quiénes? Los alguaciles. Estos son oficiales que eran parte de la guardia del templo. Lo vimos allá en el verso 26 del capítulo anterior. Si no me equivoco. O aquí quizás también el mismo lo dice, el 5:26. Sí, entonces
fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. El verso 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado, ¿cómo? Cerrada. ¿Cómo? Con toda seguridad. ¿Y acaso el ángel no la había abierto? Entonces la abrió y la cerró, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Aquí traducido a nuestro lenguaje, no entendemos lo sucedido. En otras palabras, fue algo sobrenatural. Y algunos postulan nuevamente que fue alguien internamente, otro cristiano potencialmente que les dio salida, lo sacó. Pero aquí está un pequeño detalle. Toda seguridad, todo guarda con su vida tenía que guardar y proteger a los presos, porque si se escapaban, ellos tenían que pagar con su propia vida. ¿Se acuerdan de aquel carcelero cuando también el Señor abrió y lo sacó? ¿Qué iba a hacer él con su espada? ¿Por qué? No te mates, aquí estamos todos, no has perdido a ninguno, porque con su propia vida pagaban. Verso 24, cuando oyeron estas palabras, ¿quiénes? El sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo. ¿Y quiénes? Y los principales sacerdotes, ¿qué hacían? Dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Quiénes estaban dudando? El Sanedrín y todo el equipo aquí. Y esta palabra dudaban, usted y yo a veces la utilizamos de diferentes maneras. Aquí se traduce, estaban perplejos, sin solución concreta de lo sobrenatural que había sucedido. O sea que no nos lo explicamos, estamos viendo las diferentes opciones racionales y no hay ninguna racional aquí. Pero también dudaban de lo que iba a suceder después, no solamente con la situación, sino que qué iba a suceder, qué iba a ser de ellos. Así que, y también dudaban de esto. Les dijimos a estos que no enseñasen, que no predicasen en ese nombre y no nos han hecho caso. ¿En qué va a terminar esto? Hemos perdido nuestra autoridad. Estos basura que no son nadie, sin letras, sin educación, nos están poniendo en mal a nosotros, los que debemos tener la autoridad y el poder. ¿Se acuerdan qué es lo que ellos buscaban? Prestigio, posición, ¿qué más? La plata, el poder. O sea que, y aquí lo están perdiendo públicamente. Nos están desgraciando prácticamente. No nos hace caso, y no nos hacen caso ellos ni nadie más. Entonces, les dijimos que no enseñasen ni predicasen a Jesucristo resucitado y hacen lo contrario. Los metemos en la cárcel y se nos salen. ¿Cómo sucede esto? No lo entendemos. Se nos desaparecen y aparecen públicamente donde les dijimos que no lo hicieran. Queremos callarlos y más hablan, más predican y con más ganas y con más fuerzas. ¿Dónde quedará nuestra autoridad? ¿En qué terminará esto? Verso 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel. ¿Dónde están? Están en el templo, obedeciendo al ángel que les dijo, ¿verdad? ¿Y haciendo qué cosa? Y enseñan al pueblo. Aquí me encanta el juego de palabras que está aquí en el original, pero llega un mensajero diciendo, prácticamente, los encarcelados no callan, con más ganas comparten el mensaje, como enviados, como que alguien más les dio autoridad, los envió. O sea que yo como mensajero vengo a darte el mensaje, que es lo que tengo que hacer, obedeciendo a darte el mensaje de lo que ha sucedido. Pero ellos, como enviados mensajeros, como yo, que estoy cumpliendo con darte mi mensaje, ellos también como obedeciendo a alguien más, a otra autoridad más que ustedes, los vemos cumpliendo esa tarea. ¿Sí se entiende ahí el juego de esto, verdad? Así que yo hice caso de traerles el mensaje, así como ellos obedecen a quien les dio esta tarea de llevar el mensaje. O sea que siguen predicando y enseñando a Jesucristo, lo contrario que ustedes les dijeron que hicieran. O sea que a ustedes no le hacen caso, pero a alguien más le están haciendo caso. Verso 26.
Entonces fue el jefe de la guardia, ¿con quiénes? Los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Hermanos, obedecer va a traer consecuencias. Nuevamente, ¿es siempre mejor obedecer a Dios antes que a los hombres? Sí. Pero aquí los líderes religiosos con sus acciones están mostrando lo opuesto, cuando deberían estar temiendo a Dios. ¿A quién estaban temiendo los líderes religiosos? De acuerdo a este verso 26, al pueblo. ¿Por qué? Dice, porque temían ser apedreados. Aquí en el griego la palabra ton laón, o la frase, denota a las personas de las cuales se teme. Y me lis tathosin es la cosa temida. O sea que temen a las personas y temen las piedras, ser apedreado por las personas que son humanas, y supuestamente ellos son los líderes religiosos que deben enseñar al pueblo. Pero en lugar de temer a Dios, ¿qué nos dice la Biblia? No temas a quien puede, ¿qué cosa? Matar tu cuerpo, pero teme a quien que tiene todo poder y capacidad para hacer más que esto, al mandarte al infierno, quitarte la vida, etc. Pero ellos temen al hombre, al pueblo. Y algunos interpretan de que temían que a los apóstoles fueran apedreados. No era eso, porque ellos mismos más tarde los van a golpear, les van a dar su paliza, sus azotes. Ellos tenían temor de que el pueblo a ellos, porque ya sentían que habían perdido toda autoridad y fuerza, poder, prestigio, su plata, etcétera, su influencia, no querían ser apedreados. Le temían a las piedras, le temían al hombre. En la historia de David y Goliat, Goliat en qué había puesto su fuerza, su confianza en sus armamentos, en su capacidad, su historial. Y Davidcito, ¿en quién lo ponía? No en su resortera, sino en el Dios que todo lo puede. El que me salvó del oso, el que me salvó del león, me puede salvar de eso también. En Él yo confío. De la misma manera, los apóstoles, ustedes nos dicen no hacer esto. ¿Saben qué? Mejor voy a obedecer a Dios, que tiene todo poder. Ustedes me pueden apedrear, me pueden latigar, me pueden encarcelar, me pueden maltratar, pero mejor prefiero obedecer a Dios. Verso 27. Cuando los trajeron, ¿qué hicieron? Los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Y aquí nuevamente no es la primera vez que les preguntan, ya lo vimos ahí en el 4:5, ¿verdad? 28, diciendo, nos mandamos, ¿cómo? Estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿Y ahora qué habéis hecho? Y ahora habéis llenado, ¿a quién? A Jerusalén, ¿de qué cosa? De vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Nosotros les dimos instrucciones, un mandato explícito, no hagan esto. Pero ¿de quién venía un mandato más explícito anteriormente? Del Espíritu Santo de Dios mismo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí están cumpliendo lo que el Señor les ha dicho que hagan. Y qué testimonio increíble de estos religiosos que no están siendo obedientes, diciendo, ustedes han llenado a qué cosa, a todo Jerusalén con el evangelio, con sus predicaciones, con sus enseñanzas, con sus discipulados. Y ahora quieren echarnos el paquete de que fuimos nosotros los que matamos a Jesús. No dicen el nombre de Jesús, no se atreven ni a decir el nombre de Jesús, porque Jesús, el nombre de Jesús insulta a muchos. Es como que le tienen en la oscuridad cuando resplandece la luz, como que te ofende la luz. Quieren evitar usar el nombre de Jesús, pero este es el nombre de que Pedro y Juan exaltaban y predicaban a Jesús. ¿Se acuerdan también que a los cristianos cómo les llamaban? A los del camino. O sea que no se atrevían a decir los discípulos de Jesús, porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Así que les dicen los líderes religiosos a Pedro y a Juan, no solamente no han obedecido nuestras órdenes explícitas, sino que han hecho todo lo contrario, han sido rebeldes. Porque ¿cuál es la diferencia? Es una cosa no hacer algo y es otra cosa hacer todo lo contrario, ¿verdad? Les dijeron, cállense. Pero no solamente no se callaron, sino que ahora en rebeldía nosotros, con más ganas, lo están haciendo. Lo contrario. Pero ahora quieren echarnos el paquete de que nosotros matamos a ese hombre. Pero ¿acaso no habían dicho ellos algo en cuanto a esto, que dijeron que su sangre sea sobre nuestra cabeza y nuestros descendientes? Por ahí creo que en Mateo se encuentra. Quizás, bueno, vayamos a verlo. Mateo 27, 25, si no, pues ahí lo buscamos. ¿Qué dice Mateo 27, 25 si usted me gana? Y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea que ya habían aceptado responsabilidad, pero ahora se la están queriendo quitar diciendo, ustedes como que no solamente no nos obedecen, pero ahora quieren pintarnos a nosotros como los responsables de haber matado a Jesús, pero fue por culpa de ustedes que lo tuvimos que hacer, prácticamente lo que les están diciendo. Y hasta cierto punto están aceptando la responsabilidad, pero supuestamente queriéndose lavar las manos. 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué cosa? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, Dios nunca nos pedirá negar o ir en contra de su palabra, en contra de sus principios. Él nunca te va a decir, esto es bien para ti, haz esto, y darse la vuelta y decir, ¿sabes qué? Mejor haz esto o lo otro. Cuando usted esté buscando la voluntad de Dios, véalo a través del lente de su palabra, porque Él nunca le va a decir, ¿sabes qué? Sí, échale ganas, haz esto que va en contra de mi palabra, nunca. Y ya vimos hace unos domingos atrás que en Lucas 6 del 22 al 23, no se los voy a leer, ya les había dicho Jesús, ¿verdad? Que van a ser bienaventurados, que significa ¿qué cosa? Feliz, bendecido, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando los hombres los aborrezcan y cuando se alejen de ustedes porque ustedes se llaman cristianos, que los vituperen, los van a desechar, los van a maltratar por causa del Hijo del Hombre. Pero cuando les suceda aquella cosa, ustedes gócense en aquel día, gócense, alégrense. ¿Por qué? Porque viene un galardón grande en los cielos. Pero aquí en este versículo de Hechos 4, donde estamos, el Sanedrín les vuelve a repetir prácticamente su orden. No les dijimos que no hicieran esto, pero la respuesta de Pedro me encanta. No les dijimos que no nos vamos a callar, no les dijimos que nada nos va a detener. Porque ya en el 19 y el 20, ¿verdad? Porque no podemos dejar de decir esto, ¿verdad? Así que los apóstoles lo tienen claro. Ellos tienen claro lo que tienen que hacer. Mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Pero aquí entramos en un conflicto, hermanos. Este conflicto, se le nombra una dicotomía falsa. ¿Por qué? Es como una aparente controversia, porque ¿qué hago aquí yo? Y es falsa. ¿Por qué? Bueno, lo intento explicar de esta manera. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, sabían que el que da toda autoridad, Él ha dado una orden: sométanse a toda autoridad. ¿Sí o no? ¿Nos dice Dios que nos sometamos al gobierno, a las autoridades, a todo? Sí, la Biblia nos dice esto. Allá en Romanos 12 nos dice que debemos someternos a la autoridad. Pero este conflicto, este choque aparente,
es falso. ¿Por qué? Bueno, uno diría, bueno hermano, entonces ¿a quién me someto? Si Dios me dice sométete al gobierno, pero el gobierno o los líderes religiosos son los que me están diciendo que no haga esto y que no haga aquello, ¿a quién debemos someternos? Bueno, pudiéramos usar ejemplos recientes, ¿verdad? De la pandemia, pero ¿a quién nos sometemos? Si se nos dice no prediques, ¿a quién debemos someternos? Si se nos dice no evangelices, esto es prohibido o esto no se permite, ¿a quién debemos someternos? Y sí, como cristianos, usted y yo, también la Biblia nos dice, y por eso aquí parece estar esta dicotomía falsa, porque la Biblia nos dice que debemos estar en paz con todos. En cuanto a depende de nosotros, hay que estar en paz con todos. Sí. No importa lo que la otra persona esté haciendo. En cuanto a nosotros depende, hay que estar en paz con todos y hay que someternos a la autoridad. Entonces, últimamente, ¿a quién debemos someternos? Bueno, los creyentes debemos obedecer a las autoridades, sí, cuando y siempre y cuando no violen la palabra del Señor, en obediencia al Señor. Y pudiéramos ir allá. Bueno, vamos a ver un ejemplo en 1 de Pedro 2 del 13 al 17. Vaya conmigo ahí, porque también Romanos 13 del 1 al 7 tiene, pero vamos a leer 1 de Pedro 2 del 13 al 17. ¿Qué nos ayuda? Si nos ayuda a entender esto un poco. 2, 13 al 17. Amén. Amén. Pues estamos decididos someternos a toda institución humana, sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, Amén. que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así es. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Entonces ahí entramos en un problema, esta dicotomía, ¿verdad? Este choque de entonces ¿a quién le obedecemos? Dios aquí nos dice por medio del hermano Pedro, que es el mismo que está predicando aquí, él no debería someterse entonces a la autoridad aquí, porque por causa del Señor, por quien Él es, ustedes sométanse a quienes, a toda institución humana, sea rey, sea como a superior. ¿Y a quiénes más? A los gobernantes, porque ellos están ahí para castigar a los que hacen mal. Pero aquí una pregunta, ¿estaban haciendo mal los apóstoles? Por eso les dice, ¿sabes qué? Sí, Dios nos dijo hay que someter, debo someterme a ti. Pero en este caso, como tú estás desobediente, necesito someterme primero a Dios porque Él me pidió hacer esto, ¿verdad? Sí, y otra vez pareciera contradecirse, pero la palabra del Señor no se contradice, hermanos. No es contradictorio lo que Dios nos pide hacer. Sí, Dios nos pide sujetarnos y es últimamente lo que usted y yo debemos hacer. Primeramente a Él, después a la autoridad que Él pone, y mientras la autoridad nos dirija en acorde a la palabra del Señor y no nos pida hacer algo que es contrario a la Biblia, a los principios del Señor, entonces nos sometemos a ellos. A los hijos les pide que se someten a sus padres en el Señor, ¿verdad? A las esposas, a los maridos, los unos a los otros. Entonces, cuando la cobertura de autoridad sobre ti no se está sometiendo, es mejor someterte a Dios. Pero escúchame, si tú tienes un padre que no está siendo dirigido por el Espíritu Santo y por el Señor, es tu padre y hay que someterse. Pero si te pide hacer algo en contra de la voluntad de Dios, entonces es ahí donde se analiza este sujetamiento, porque dice, bueno, me pide sujetarme a esto, pero también a las casadas, por ejemplo, les dice sométense a sus maridos, y que si no son cristianos, bueno, porque los puedes ganar con tu palabra, con tu comportamiento, con tus acciones, ¿verdad? Pero el gobierno, en la familia, los jefes, en la iglesia, el Señor ha hecho y ha puesto orden, y sí, hay que someternos en este orden. Pero no es tampoco a la fuerza porque te vas a someter, porque yo digo que te vas a someter, sino es siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Yo debo dirigir a mi esposa, a mis hijos, a mi familia en este aspecto. Bueno, ya me quedé suficiente. Verso 30 de Hechos 5.
el Dios de nuestros padres, ¿qué hizo? Levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Aquí también Pedro vuelve a repetirles el mensaje que ya les había dicho él anteriormente. Ellos lo habían malentendido anteriormente, pero aquí se los repite para aclarárselos. Y no les está diciendo, el énfasis no está poniéndolo en la cruz, ni cómo se crucificó, cómo se mató a Jesucristo, etcétera, sino que está aprovechando la oportunidad para proclamar a Dios, a Jesús, el Evangelio, la salvación, lo que Él ofrece a través de Jesucristo. Y pudiéramos entrar aquí en unos detalles, no lo vamos a hacer por falta de tiempo, pero Deuteronomio 21 del 22 al 23, así que Deuteronomio 21, 22 al 23, habla de este proceso. La palabra que usa es cremasantes en el griego, pero prácticamente está diciendo cómo mataste al Señor, en qué manera, en qué método, a través de la crucifixión. Pero Deuteronomio sabía que los romanos vendrían y que iban a ser crucificados. No, esta era una manera de crucificar y de matar a ciertas personas. Se le conocía como un madero, a veces dice como un árbol o una pieza de madera, no lo dice explícitamente como una cruz, pero prácticamente, independientemente a las acciones de ellos, esto se iba a cumplir como el Señor lo había dicho. Pero regresemos ahí en nuestra cita al 31 de Hechos 5:31, donde vamos. A ¿qué ha hecho Dios? A que tú no te atreves a decir su nombre, a Jesús, ustedes los del Sanedrín, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué cosa? Para dar a Israel, ayúdenme, arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Pero cómo lo exaltó? Dios mismo como príncipe y salvador. Una de estas palabras expresa su realeza. Y Israel esperaba a un rey, a un libertador, a un señor, a un líder y también a un salvador. Pero la otra muestra este carácter como salvador, este Mesías, este señor, este príncipe al que ustedes esperaban. Él es el salvador. Entonces, Él es el que fue crucificado, sí, por medio de ustedes, pero no se queden ahí. Reconozcan que Él es el que ustedes esperaban. En Hechos 3:15, ¿qué les dijo? Ahí regrese unas paginitas hacia atrás. Ya se los había dicho. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Y matasteis a quién? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y en Hebreos 2:10, ¿qué les había dicho ahí un poquito más atrás? No, hacia adelante, perdón. Hebreos 2:10. El autor de Hebreos nos dice lo siguiente, mire. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, no es casualidad, pero reconozcan esto. No se echen el paquete, pero ya se lo echaron ustedes mismos. Sí, ustedes nos acusan a nosotros de echarles el paquete, pero Jesucristo, note conmigo ahí en Hechos 2:33, ¿qué es lo que les dijo? En el 2:33. Ya se los había predicado Él. ¿Quién me lo lee? Así que, exaltado. Y oís, gracias. Así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién exaltó a Jesucristo? Dios mismo. Dios mismo. Así que analicen esto, consideren, arrepiéntanse, reciban la remisión y el perdón de sus pecados, como hagan de Él su Salvador. Y aquí Jesucristo, hermanos, es gloriosamente presentado como el dispensador de toda bendición espiritual. Porque ¿qué es lo que les quiere otorgar aquí en el verso que estamos leyendo del 5:31? ¿Qué es lo que Él puede dar?
al final del 31, ¿qué es lo que Él nos puede dar? El perdón de pecados, ¿verdad? Es a través de que ustedes se arrepientan. Es que anteriormente no me entendieron ustedes. Pensaron que solamente los estaba acusando. Lo que les estaba diciendo es de que a través de sus manos, sí, se efectuó traer este perdón de pecados. Sí, utilizó a los romanos para crucificarlo, pero ustedes fueron los del Sanedrín y tuvieron parte en esto. Pero escuchen, es que a través de todas estas circunstancias y situaciones ahora se ofrece el perdón de pecados. Arrepiéntete, Israel, arrepiéntanse cada uno de ustedes. 5:32, ¿qué dice? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. O sea que considérenos a nosotros testigos competentes de los hechos, de lo que vimos, de lo que hemos experimentado, de lo que se nos ha enseñado, y que ahora es el Espíritu Santo el que nos dirige. Sí, Jesús cuando estuvo en carne era el que nos lideraba, pero ahora damos testimonio de esto. Los milagros también, ustedes no pueden rechazarlos o ignorarlos, son innegables. Y también nuestra obediencia debería ser suficiente prueba, porque no tengo el tiempo para contarles. Antes estábamos atemorizados, pero cuando fuimos empoderados por el Espíritu Santo, nada nos podrá detener. Así que el mismo Espíritu Santo da testimonio de esta realidad. Juan lo dijo de esta manera en 7:39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el mismo Espíritu Santo les dio testimonio de esto, pero también sabían que no vendría hasta que Jesús fuera llevado, glorificado. 5:33. Ellos, ¿quiénes? Los del Sanedrín, todos los líderes religiosos, oyendo esto, ¿qué hicieron? Se enfurecían. Esta palabra está traducida aquí de esta manera, se enfurecían. En algunas otras versiones quizás se traduce de otras maneras. Pero esta palabra en el idioma original, en el griego, ya la hemos visto, pero la vimos a otra luz. Su corazón estaba dividido, aserrado en dos. Pero ¿qué hicieron? Consultaron, deliberaron, planificaron y se propusieron, resolvieron. Resueltos a hacer esto, querían matarlos, aserrados. Entonces, ¿cómo está el juego de palabras aquí? Anteriormente, y no tenemos el tiempo para ir a verlos, cuando Pedro comenzó a predicar por primera vez con poder, con todas ganas, empoderado con el Espíritu Santo, su corazón se les partió, se les dividió y no hallaban qué hacer. Y les preguntaron, díganos qué hacer. Y se arrepintieron y muchos creyeron. Pero nuevamente se encuentran en esta situación, divididos de su corazón, aserrado, partido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero en lugar de decir, díganos qué hacer, y en lugar de querer arrepentirse, consultaron con su propio corazón entre ellos mismos, y analizaron y planificaron, deliberaron, pusieron en juicio en su corazón dividido, pero dirigidos por el odio, el rencor, la envidia, su temor, todo lo negativo, enfurecidos. Esta palabra se traduce así, pero significa todo esto: divididos de corazón, consultando, deliberando, planificando y propusiéndose en su corazón resolver la situación, resueltos. Esa es la solución. No queda de otra más que aserrarlos a ellos y dividirlos, así como nuestro corazón está dividido y cortado en dos, corto en dos. Mentes divididas, aserradas. Por eso es que es lo bonito del Espíritu Santo, que nos une, que las divisiones que ha habido las hace uno, nos hace uno. A veces decimos, me parte el corazón, y no dijeron esta vez, díganos qué hacer. En otras palabras, ahora, sabiendo qué hacer o sabiendo no qué hacer, no nos queda otra más que matarlos, divididos, aserrados.
Y no tenemos el tiempo para ver en el libro del capítulo de la fe, que nos dice que algunos fueron entregados como aserrados, divididos, otros traspasados por la espada, otra vez cortados en dos. Este era el odio de estos líderes religiosos. Pero los apóstoles, hermanos, reconocen el verdadero potencial de morir. Saben que pueden morir crucificados, azotados, maltratados, divididos, cortados, encarcelados, de lo que sea. Pero esto no los va a detener de predicar a Jesucristo vivo y resucitado. Porque al mismo que ellos mataron, es el que trae salvación, trae misericordia, trae paz, trae perdón. Y no podemos callarnos de hablar de Él. Anteriormente, ya 3 veces, ellos habían nombrado a Dios en el texto. Les dijeron al Dios de nuestro Padre, resucitó a Jesús, a este Dios, a su diestra como príncipe y salvador, el Espíritu Santo que Dios ha concedido a los que le obedecen. A este mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo, es el que nos impulsa a hacer. Es preciso obedecerle a Él antes que a los hombres. Por lo consiguiente, ya que Él es el mismo Dios, para nosotros sería un honor morir como mártires, dando testimonio, siendo testigos, que significa siendo mártires de este mismo Dios. Y hermanos, cuando los discípulos, los apóstoles no morían por la causa, como que era un orgullo, escúcheme, un orgullo sano de estos creyentes, del poder llevar las cicatrices en sus manos, a veces de las cadenas, porque los metían presos, o sus pies en los cepos, en los pozos, en las diferentes cárceles, a veces hasta las más profundas. Vamos a leer historias de algunos de estos. Por su valentía de obedecer a Dios antes que a los hombres, sin importar lo que les pasara. Se traduce de esta manera el juego de palabras aquí, la valentía por la verdad. En otras palabras, lo podemos decir de esta manera: venga lo que venga, es un honor, me hagan lo que me hagan. Y qué bonito que me hagan lo que le hicieron a mi líder, llevando el sufrimiento, llevando su cruz, por lo consiguiente también llevando su corona y recibiendo su corona que Él me dará en aquel día. Me basta con la salvación, pero qué honor que me comparen a mi líder, estaban diciendo. Verso 34, vamos más rápido aquí. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. No es la primera vez que vemos a Gamaliel. Gamaliel estaba en el Sanedrín, al igual que otros líderes que vamos a ver más tardecito, pero el Talmud nos dice que Gamaliel era hijo potencialmente de Simeón. Algunos creen que era el Simeón que tomó al niño Jesús en sus brazos allá en Lucas 2:25, porque el doctor Lucas es el que nos está contando aquí los acontecimientos de Hechos, y que era nieto de Iliel y otro famoso rabino. Pero también acordémonos que Pablo más tarde va a decir: yo me senté a los pies de Gamaliel. Lo va a decir allá en el capítulo 22. Pero en esta ocasión van a encontrar una ayuda inesperada del Sanedrín a través de Gamaliel. Gamaliel era un fariseo. Estaban los saduceos, pero Gamaliel era un fariseo. Los saduceos, nos acordemos que eran los ricos, los que estaban siempre tratando de mantener su prestigio, su posición, su poder, su plata, su todo. Pero a los fariseos se les conocía como los separatistas, los separados. Esto es lo que significa fariseos. Y intentaban vivir vidas separadas para consagrarse y cumplir la ley tradicional, la ley humana, etc. También le temían a los romanos, pero querían tener ahí una situación saludable. Por eso cuando Pablo también está arrestado, sabe que los fariseos y los saduceos no piensan igual, y les avienta una bomba ahí de la resurrección y comienzan a pelearse los unos con los otros. Pero a Gamaliel se le respetaba hasta cierto punto, y no solamente se le respetaba, se le quería. Mayormente él era un hombre amable,
más tolerante con que los otros compañeros, pero a él se le conoció también como el Rabán, un título elevado que se le dio, un título honorífico, pero le llamaban la hermosura de la ley. Pero cuando murió él, se dijo que desde que había muerto el Rabán Gamaliel, ya no se respetaba la ley y la pureza y la abstinencia, que murieron con él. Pero, ¿qué sucede? Gamaliel había estado ahí potencialmente cuando estaban tratando a Jesús y lo crucificaron. Estuvo también para el tiempo de Pablo. Pero, ¿qué de este hombre? ¿Por qué lo utilizó Dios? Habían otros en el concilio, en el Sanedrín, perdón, sí, bueno, que es el mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de uno que vino a Jesús de noche? ¿Cómo se llamaba Nicodemo. También fue uno de ellos. Vamos a ver a otros enseguida, pero potencialmente él hablar proveyendo otra solución, porque la solución en su corazón ya no hay otra más que cerrarlos. Entonces Gamaliel como que habla un poco de sabiduría y les dice, ¿sabes qué? Consideren algo que no han considerado. Y aquí es donde entramos a los siguientes versículos. Así que potencialmente esta sugerencia es lo que le salva la vida, pero Dios pudo haber utilizado a Gamaliel aquí en este aspecto. Verso 35. Y luego dijo, ¿qué cosa? Varones israelitas, mirad por vosotros. Y aquí esta palabra mirad, consideren algo adicional que ustedes no han considerado y considérense a sí mismos lo que vas a hacer respecto a estos hombres. O sea que ellos ya conocían su decisión final. ¿Qué van a hacer? Los quieren matar, pero ¿cómo? Aserrados, divididos. Les está diciendo Gamaliel, tranquilos, reconsideren su decisión final. O sea que cambien su postura, analicen y busquen a ver si hay otra solución. Porque cualquier otra solución será mejor a la que ustedes pretenden hacer. Porque con la solución que ustedes tienen, todos las llevamos de perder, pero con más ganas ustedes si no se arrepienten. Y la historia nos dice que potencialmente Gamaliel se convirtió a los pies de Jesucristo. La tradicional dice esto, pero la Biblia no nos lo dice explícitamente. Verso 36. Esto es lo que les presenta Gamaliel. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aquí la palabra en el griego quiere decir disueltos y reducidos a nada, o sea que llegaron a ser nada. Ya no hay nadie de estos que decían seguir a Teudas. El famoso historiador judío Josefo menciona a un Teudas, le nombra a un engañador que dirigió una insurrección, pero otros historiadores sugieren que hubo más de un Teudas. Pero el historiador Josefo menciona aparece más tarde después en la historia, unos 10 años creo aproximadamente, pero había varios Jesús, había varios Teudas, o sea que los nombres, había varios Judas, se repiten, ¿verdad? Pero quizás el Josefo está hablando de otro. Pero había levantamientos de diferentes líderes. Yo soy el Cristo, yo soy síganme a mí, yo soy el bueno. Verso 37. Después de ¿de quién? De Teudas, se levantó Judas. ¿Pero cuál Judas? El Galileo, porque había otro. ¿Se acuerdan que los de los discípulos de Jesús todos eran de Galilea, con excepción Judas de Iscariote, que no era Galileo? Pero también había un Judas que se levanta en los días del censo. ¿De cuál censo? Potencialmente Lucas nos menciona de un censo, pudo haber sido ese, pudo haber sido otro censo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. ¿Y qué le sucedió a él? Pereció también él y todos los que le obedecían fueron, ¿qué cosa? Dispersados. Más tarde también vamos a aprender ahí en el capítulo 13 y Lucas otra vez habla de Judas el Galileo, pero aquí lo que está sucediendo es esto. Sea cual sea el orden de estos hombres que se levantaron,
lo que Gamaliel les está diciendo, ya ninguno de ellos existe, ambos han muerto y otros también han muerto y todos sus líderes, todos sus seguidores tampoco existen. Fueron esparcidos, corrieron. Pero tenemos un pequeño problemita, hermanos. Cuando a Jesús lo mataron, lo crucificaron, ¿qué hicieron los discípulos? También pegaron carrera, huyeron. ¿Cuál es la diferencia? Que después ellos, empoderados, agarraron valor y valentía para pararse por la verdad y predicarla. Y aquí están haciéndolo, venga lo que venga. Y lo que Gamaliel les está diciendo, analicen, consideren, piensen. Ya ninguno de los otros líderes existe, ni ninguno de sus seguidores. Pero estos, matamos, está diciendo Gamaliel, a su líder. Sí, fueron dispersados y corrieron y huyeron. Pero ahora aquí están parados enfrente a nosotros, predicando y enseñando sin ningún temor. Analicen, consideren. ¿Cuál es la otra diferencia de Teudas y de Judas el Galileo? Lo que Jesús había dicho de su propia iglesia allá en Mateo 16, 18. Cuando le dijo a Pedro, que es el que está predicando aquí: Pedro, yo te digo una cosa, que tú eres Pedro. Y yo, Jesús, sobre mi roca, tú eres piedrita chiquita, yo soy la roca. Pero Pedro, yo te voy a usar a ti, pero yo voy a construir mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Y te estoy diciendo, Pedro, para que lo recuerdes cuando estés parado ante autoridades, y que ni las puertas del mismo Hades, ni las puertas del mismo infierno podrán contra mi iglesia. Mi iglesia va a ser perpetua, va a continuar, porque yo la he fundado sobre mí, sobre la roca. Entonces, esta es la otra diferencia. Gamaliel les está diciendo, analicen, consideren. Así que como Gamaliel, como Nicodemo, que también era parte del Sanedrín, también como José de Arimatea, que era parte del Sanedrín. ¿Están notando qué sucedió con algunos de estos líderes del Sanedrín? ¿Qué hizo José de Arimatea? Si usted lo quiere buscar allá en Juan 23 más tarde, ¿verdad? ¿Qué hizo Nicodemo? Siendo líder religioso, ¿qué decía? No entiendo cómo es que... Pero ¿qué termina siendo Nicodemo, verdad? Y potencialmente también Gamaliel. Solo lo sabremos en aquel día. Verso 38. Pero bueno, independientemente si creyó o no creyó, Dios utilizó también aún no solamente a Nicodemo y a José de Arimatea, que eran parte del Sanedrín, sino que también a Gamaliel a hablar estas palabras. En otras palabras, potencialmente Gamaliel también les estaba diciendo: no cometan la misma injusticia que cometieron al crucificar a Cristo Jesús, o que cometimos. Ahora yo reconozco, puede estar diciendo que esto no es lo correcto, pero no quiero que ustedes las lleven de perder, les está diciendo. Verso 38. Y ahora os digo, apartaos, o sea, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué les sucederá? Así como los que ya se desvanecieron, como los que ya no existen, ni los líderes ni sus seguidores. Así que si es de los hombres, va a desvanecer, como todos los anteriores. Pero una pregunta: ¿por qué permanecía el Sanedrín? Porque Dios todavía tenía un propósito para ellos, y dentro de ellos potencialmente otra vez Gamaliel, al igual que José de Arimatea y Nicodemo, ¿verdad? Que creyeron. Pero más tarde vamos a encontrar, y hemos visto, y que muchos de los sacerdotes, ¿qué hicieron? Obedecieron también la palabra y creyeron, ¿verdad? Pero aquí potencialmente Gamaliel está dando el beneficio a la duda del cristianismo, si no ha creído él todavía. Y va a decir, bueno, si el cristianismo es verdadero, pues mejor no quiero que ustedes ni yo encontrarme peleando en contra de Dios. Tienen razón ellos al decir que es mejor obedecer a Dios antes que al hombre. Verso 39. Mas si es de Dios, no la podráis, ¿qué cosa? Destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí está hablando sabiduría Gamaliel, ¿verdad? Pero también pudo haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a subirle el volumen al fuego, porque vamos a comprobar de una vez por todas
si los podemos detener, vamos a saber que no es de Dios. Pero ¿sabes qué? Yo tengo mis dudas que a lo mejor pueda ser de Dios y no quiero arriesgarme a pelear contra Dios, porque si me encuentro peleando contra Dios y ustedes también, la llevamos de perder. Pero como que da a entender, ustedes las llevan de perder si no cambian su postura, porque yo ya he cambiado la mía. Por eso les voy a animar a reconsiderar. Entonces, no quiero que ustedes se encuentren en esta situación. Verso 40, estamos terminando, ahí nos quedan 3. Y convinieron con él, o sea que estuvieron de acuerdo con él, y llamando a los apóstoles, ay, pero no se quedaron satisfechos ellos al 100%, por lo menos vamos a darles una paliza. ¿Y qué hicieron? Ya que no los podemos aserrar, después de azotarlos, les intimaron, o sea que otra vez, a la siguiente, la tercera es la vencida, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron ¿en qué? En libertad. O sea que ¿cuál fue la consecuencia por desobedecer sus órdenes del Sanedrín? Una golpiza, ser azotados. Pero como ellos no se pudieron salir al 100% con la suya, por lo menos esa paliza. Y esa era parte de la consecuencia, ya sucedía. ¿Se acuerdan? Al apóstol Pablo dice cuántas veces recibió el 40 menos 1. Y les daban 40 menos 1 porque no querían que se les pasara la mano, porque ya después de 40 azotes, cualquier hombre, sin importar quién fuera, no aguantaba y moría. Entonces, por si no contamos bien, o si dimos uno de más, un golpe con todas las ganas y fue más fuerte y conectó bien, pero algunos morían como quiera. Pero se les advierte aquí nuevamente que no prediquen, que no continúen, pero siguen a pesar de las amenazas. ¿Y qué de nosotros, hermanos? No hables de Cristo en las escuelas, no estés permitido en tu trabajo, es ilegal que lo hagas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No nos están azotando, no nos están encarcelando, no nos están ridiculizando a veces, sí, pero no nos están calumniando, de vez en cuando quizás. Pero si eso es lo peor. Les comento brevemente otra vez, ya me estoy alargando, pero este libro que estamos leyendo como familia se llama Hudson Taylor. Lo he leído y he leído historias, pero acabo de invertir, no le digan a mi familia, $500 en un set de 50 libros de misioneros, pero porque está hecho en palabras para que los niños lo puedan entender. Pero este hermano casi muere varias veces y regresó casi muerto a su tierra natal, pero el Señor le vuelve a regresar su vida, su salud, y él quiere llevarse a más de 20 misioneros, pero él está luchando con esto. Dice, yo no puedo hacerme responsable de que otros mueran, porque muchos misioneros estaban muriendo, muchos de sus compañeros murieron, pero dice, ¿qué puede ser lo peor que le suceda a estos misioneros? Que si se mueren, pasan a la presencia del Señor, y logra llevarse a estos misioneros y sin ningún dinero, y el Señor al momento le proveía para el pasaje. Y un hombre que se hizo un barco de los mejores en ese momento, que tenía más capacidad, se llevó a todos estos misioneros, pero casi todos pierden la vida en el mar porque una tormenta grande. Pero la mayoría de ellos no eran creyentes y casi terminan creyentes por 4 meses de viaje antes de llegar. Y dice, ¿sabes qué? Valió la pena si no llegáramos a China, de haber convertido, ganado para Cristo a estos en el barco. Pero ¿qué sucede? Ninguna vida se pierde y llegan de misioneros todo a China. Semanas después llega otro barco que iba detrás de ellos. Ningún misionero, ningún cristiano. Perdieron a más de 22 personas. Solamente sobrevivieron 8. Pero él, viendo la mano del Señor, dice, si provee para nuestras necesidades, pero si nos llama a su presencia, ¿qué puedo hacer yo? Gloria a Dios, decir, ¿verdad? De la misma manera, ¿qué tan decididos estamos nosotros para sufrir por el privilegio de anunciar el Evangelio, cueste lo que cueste, aunque nos cueste la vida? Muchos de sus compañeros murieron de diferentes maneras de este misionero. Pero aquí también vamos a ver más tarde que sí,
Aquí el Señor les permite seguir predicando, pero más tarde muchos de ellos mueren, prácticamente todos. Verso 41. ¿Cómo salieron ellos? Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Sabe que Jesús no nos garantizó felicidad al servirle, todo color de rosa? Pero sí nos promete un gozo inefable. Pedro lo menciona más tarde en la epístola de Pedro, en 1 de Pedro 1:8. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? La persecución, hermanos, es una bendición para usted y digna de regocijo cuando lo tratan mal por pararse por la verdad y predicar a Jesucristo. Bueno, para Pedro y Juan y los otros, esta tortura la soportaron y la hicieron con gozo, con alegría, al ser contados como dignos que se les hiciera lo que se les hizo a su líder. Ellos sabían cómo había sufrido Jesús. Ellos habían presenciado lo que se le hizo, ¿sí? Anteriormente habían pegado carrera, pero ahora háganos lo que nos hagan, lo que le hicieron a Jesús. ¡Qué orgullo! Bueno, ¿somos dignos nosotros, hermanos? ¿Lo aceptamos con gozo cuando nos sucede? No lo voy a alargar más, pero Jesús ya les había dicho, cuando los entreguen a tribunales, al Sanedrín, seréis azotados en las sinagogas, van a compadecer ante gobernantes y reyes por mi causa. Marcos lo registra también, Mateo y muchas otras citas. Pero su gozo se estaba cumpliendo también aquí, cuando Jesús les dijo, esto les va a suceder. ¡Qué alegría que se está cumpliendo lo que Jesús nos dijo! Que cuando haríamos y predicáramos que nos iban a hacer esto. 42. Y todos los días, no cuando era conveniente, no cuando no tenía nada que hacer, no cuando les sobraba tiempo, no cuando no estaban cansados. ¿Cuándo? Y todos los días. ¿Dónde? En el templo. ¿Y dónde? Y por las casas. ¿Qué hacían? No cesaban. ¿De qué cosa? Enseñar y predicar. ¿A quién? De casa en casa. A pesar de los azotes, continuaron predicando, enseñando. En todo lugar, tanto en el templo, por todas las comunidades, a toda familia, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación, en los hogares, ¿verdad? ¿Se acuerdan allá en el 2:46 que había dicho en el 2:46? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que tanto los servicios en el templo, hermanos, como las reuniones de pequeños grupos en las casas. Los centros de acción, hermanos, no es nada nuevo. No es algo que se acaba de inventar para nutrir al creyente, para que crezca y continúe en la fe. Los estudios bíblicos en los hogares no son antibíblicos. Por cierto, son más bíblicos que cualquier cosa. ¿Quién ha dicho que reunirse en las casas no es bíblico? Bueno, gracias a Dios tenemos un templo. Aquí el templo que menciona la Biblia es otro tipo de templo, porque iglesias y templos como estos no existían en estos tiempos. En el lugar público, en el templo, en las casas, en todo lugar. Y hoy día, hermanos, es más, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, había iglesias en diferentes casas. A la iglesia que está en la casa en la iglesia que se reúne con, la iglesia que lidera el hermano fulano, mengano, sultano, os saludan por las casas, por el templo, todos los días. Y no cesaban de enseñar y anunciar el evangelio de Jesucristo, todos los días. Hermanos, la iglesia somos nosotros, usted y yo. No es un edificio. Seamos fieles hasta la muerte o hasta su venida. Padre, gracias por este ejemplo de estos discípulos. Ayúdenos a ser ejemplares para los que vienen tras nosotros. Y para aquellos que no han escuchado de usted, que seamos fieles
al predicar su palabra, para su honra y para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.